Pablo lo dijo, se come su propia condenación. Entonces, cuando la gente tiene hambre, dice el Evangelio de hoy, Cristo le dice a sus discípulos, denle ustedes, ¿qué le vamos a dar? Los discípulos dicen, no hay nada. Sin embargo, aquí hay unos panes. Jesús agarra los panes, que es la que va a saciar el hambre de la gente, los bendice, da las gracias a Dios. Eso es lo que significa Eucaristía, acción de gracias, y después de bendecirlo, los reparte para que la gente los coma. Y aunque era bastante, y aunque eran 4,000 personas, no todos comieron pan, no todos se alimentaron, porque no quisieron, porque no les gustaba, o porque tenían su propia comida, y resulta que sobró. Eso es lo que pasa en una misa, sobra el alimento, sobra el pan, porque hacen falta católicos que comulguen, que reciban a Jesús, que reciban la Eucaristía. Y eso es un error. Cada misa que usted vaya debe comulgar. Padre, pero es que yo no puedo porque el padre me dijo que no. Pues entonces prepárese. ¿Y qué debo hacer? Cásese por la iglesia. Confiésese antes. Deje el adulterio. Deje el pecado y entonces puede comulgar. Ay, padre, así no. Así no. Yo pensé que yo podía comulgar. Mire, yo hice la primera comunión y otra gente, el peor error que cometen los católicos con la Eucaristía. Pecado grande, pecado mortal. No van a misa los domingos. Es la boda de la mamá. Tengo 3 años sin ir a misa. Y como mi mamita se casó, entonces yo voy con mi traje de católico y voy a recibir la comunión. Y después de 3 años sin ir a misa, sin confesarme, sin ir a un retiro, sin ir participar de la iglesia, allá voy, abro la boca para que el Padre me dé el cuerpo de Cristo. Y hay muchos católicos que sin haberse confesado, oigan bien, sin haber preparado su alma, sin haber limpiado su casa, están recibiendo la Sagrada Comunión. Y eso está mal. Para usted comulgar debe hacer un examen de conciencia. Falté el domingo pasado a misa, ya no debo comulgar, debo confesarme. Tengo 1 mes sin ir a la misa, 3 años. ¿Para qué? Mire, puede casarse su papá, su mamá, puede ir usted a la Eucaristía hasta con el Papa. Pero si usted no se preparó, no debe recibir la comunión. ¿Lo sabía o no lo sabía? Apréndalo hoy. El Evangelio de San Marcos capítulo 8, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor y paren la oreja. Presten mucha atención. Oigan. En aquellos días Jesús vio que lo seguía mucha gente. Y la gente no tenía qué comer. Había un problema, el alimento. Había un problema, la comida. El problema de la gente era que por estar siguiendo a Jesús, escuchando a Jesús, que era lo que él hacía, predicaba y hablaba, se olvidaba de la comida. Pensaba que lo más importante era escuchar a Jesús, y Eucaristía y palabra de Dios van unidas. Por eso la misa es completa. Primero usted escucha la palabra y después va a la Eucaristía. Van unidas. La palabra de Dios y la Eucaristía están unidas. Es decir, usted en la misa escucha la palabra de Dios, lo que dice en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El padre lee la Biblia, el diácono lee la Biblia, los laicos leen la Biblia, y después de leer la Biblia, entonces viene la mesa de la Eucaristía, viene la consagración para que usted coma. La gente ya había escuchado a Jesús. La gente ya había participado de la predicación. La gente, Jesús, en aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente. ¿Y Jesús qué hacía? Les hablaba, les predicaba, les enseñaba. Jorge García, gracias por su granito de arena. Dios le bendiga, le recompense a todos los hermanos que nos apoyan. Que el Señor le bendiga siempre. Oigan lo que viene. Y no tenían que comer. Ya habían saciado el oído.
ya habían escuchado la palabra de Dios, ya se habían alimentado con la palabra. Y después de la palabra, después de haber escuchado, les dio hambre. Y entonces Jesús nos enseña con este evangelio que primero se escucha la palabra y después se come la Eucaristía, el pan. Y es donde dice, llamó a sus discípulos. Ese llamó a sus discípulos significa que la tarea de la Eucaristía no es para cualquier persona. Por eso abro un paréntesis chiquito. Los protestantes no tienen la Eucaristía, la acción de gracias, el pan consagrado, el pan bendito, no lo tienen. Porque cuando Jesús llamó a sus discípulos para darles la Eucaristía, la acción de gracias, el pan bendito, para que ustedes ven que el pan lo repartieron después de bendecirlo. Antes no. Antes era pan y lo llamó, traigan el pan. Después de bendecir, se los dio a sus discípulos para que lo repartieran a la gente. Los protestantes llegaron tarde a esa repartición, por eso ellos no tienen Eucaristía. Ellos se quedaron con la purita palabra, pero con el pan no. No tienen el pan bendito que se llama la Eucaristía. Cierro el paréntesis. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente. Miren, eso que yo les estoy hablando, dijo Jesús, a eso que les estoy predicando me da lástima. Ya escucharon la palabra, ya escucharon la reflexión, ya escucharon la predicación, ya se llenaron, me da lástima. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Mire, 3 días escuchando la palabra, pero les hace falta algo que se llama la comida. No tienen qué comer, no tienen alimento. Mila, gracias por su estrella en Facebook, Dios le bendiga. ¿Qué hacemos? ¿Qué solución le damos? Si los mandamos a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. ¿Ya comieron pan eucarístico? No. Solamente comieron y se saciaron de la palabra. Están oyendo la palabra. 3 días oyendo la palabra, pero les hace falta la comidita. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en un despoblado para que coma esa gente? ¿Y qué comida le vamos a dar? Pues pan. ¿Y dónde vamos a conseguir pan para que todos ellos coman? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente coma pan si aquí estamos lejos? Él les preguntó, a ver, ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron, 7. ¿Cuántos panes tienen? Tenemos algo de pan. Aquí hay 7. Miren que el pan era poquito. Miren que el pan no era cantidad. José, gracias por su estrella, Dios le bendiga. Miren que el pan no era abundante, eran 7, poquitos panes. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y escuchen esta parte. Pronunció la acción de gracias. Los partió y se los fue dando a sus discípulos. Me encanta porque detalla la Eucaristía de una manera tan bonita. Jesús agarró los panes, pronunció la acción de gracias. Esa acción de gracias es lo que significa Eucaristía. ¿Qué significa Eucaristía? Acción de gracias. Por eso cuando vamos a la misa estamos recordando la acción de gracias. ¿Y cuál acción de gracias? La que Cristo dejó. ¿Y cómo la hizo? Después de haber oído la palabra por 3 días, agarró el pan y lo partió, dando las gracias. Eso es lo que hacemos en la misa. Y eso es lo que tú te estás perdiendo. Lo que dice Jesucristo en la Eucaristía. Miren,
Tanto el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 26, vamos a buscarlo un momentico, como San Lucas 22, 19, va a relatar lo mismo que ustedes acaban de oír. Mateo 26, 26. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos. Lucas capítulo 22, versículo 19. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: la Eucaristía, la acción de gracias, le he mostrado por 3 veces, si quiere puede verla en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, cuando Pablo dice: yo recibí del Señor esto, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dio las gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: la Eucaristía es la que se refleja en la multiplicación de los panes. Y cuando Jesús agarró los panes, como en la última cena, como Pablo lo explica, los agarró, le dio las gracias, eso es Eucaristía. Los partió y los dio para que los repartieran. Eso es lo que se hace en una misa. Primero se escucha la palabra y después se participa de la sagrada Eucaristía, donde usted va, donde voy yo, lastimosamente no todos la estamos comiendo. Miren, cada cuánto partían el pan los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. Oigan, cada cuánto hacían la acción de gracias, el partir el pan ellos. Hechos capítulo 2, versículo 46. Presten atención, oído al tambor. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. ¿Y después qué hacían? Partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y